un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Moreno Rama, soy el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y están escuchando El Atrio de los Gentiles. Este es un nuevo espacio de encuentro, diálogo y reflexión, un espacio de expresión para los que creen y para los que se hacen preguntas acerca de la propia fe. Una ventana abierta al mundo, a la cultura contemporánea y a las voces que ahí resuenan. Este nuevo proyecto nos llena de emoción desde la Pontificia Universidad Católica y me acompañan hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad, el licenciado José Frontera Genjo, vicepresidente de Administración y Finanzas, y el doctor Víctor García San Inocencio, colaborador y profesor de nuestra universidad. Presidente, ¿de qué se trata este proyecto? Pues este proyecto que inicia hoy a través de las ondas radiales y de las redes sociales es un proyecto que busca, y cito lo que la Iglesia nos ha planteado sobre el Atrio de los Gentiles, es un espacio donde se encuentren los curiosos, los inquietos por el arte, la cultura, los buscadores de la verdad y los hombres religiosos y religiosos de otros pueblos, sean religiosos o no sean religiosos. Es un lugar de encuentro para los católicos, para los cristianos y para las personas que no necesariamente son religiosas, pero que sí han sido testigos en nuestro país de las cosas en las cuales creen, y va a ser una gran plataforma para conocerlos, entenderlos. Así que invitaremos a muchas personas que nos ayuden a entender cómo ha sido su historia sagrada y cuáles han sido sus contribuciones. Frontera, ¿de dónde surge el nombre del Atrio de los Gentiles? Pues mira, el Atrio de los Gentiles era un patio en el Templo de Jerusalén que se utilizaba para que las personas que no eran judías, pero querían acercarse al culto del templo y querían acercarse a escuchar la proclamación del Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad? Y de lo que se proclamaba en el templo, en el culto, pudieran acercarse y participar, aun cuando no podían entrar directamente al espacio del templo por no ser de la religión judía. La Iglesia ha adoptado, particularmente a partir de Benedicto XVI, ese concepto del Atrio de los Gentiles como punto de encuentro para que el diálogo interreligioso ecuménico, para que el diálogo intercultural, para que el diálogo en la búsqueda del bien común y del sentido de la justicia natural de las cosas pueda darse entre personas de diversas creencias, entre personas de diferentes ámbitos de la cultura, del conocimiento. Y precisamente nos damos cuenta de cómo en Puerto Rico hay muchísima gente haciendo cosas importantes que son desconocidas para la mayoría del país, pero son las que realmente están transformando las cosas en Puerto Rico. Muchos de ellos colaboradores que han estado participando en proyectos de la universidad y que queremos tener la oportunidad y el espacio de poder tener ese diálogo desde su persona, desde su realidad, desde lo que están haciendo, desde esa interculturalidad, en ocasiones de esa intersección también en distintas formas de creer, cristiana y no cristiana, y sobre todo por la construcción del bien común y de un mejor país, que era la idea de ese Atrio de los Gentiles, ¿no? De ese punto de encuentro de todos los que querían buscar lo mejor, tomando en consideración, ¿verdad?, que ese acercamiento a Dios y a su palabra era el primer punto en común para toda la raza humana. El Papa Francisco ha iniciado ya hace como 2 años un gran proceso de escucha en la Iglesia. Gran proceso de escucha en el caso de América Latina y Caribe, dirigido a la Asamblea Eclesial, que ya se da ahora en noviembre, y dirigido al Sínodo que va a haber en el año 2023, y hay un proceso de 2 años para trabajar en la fase preparatoria de ese sínodo. Un componente importante de la Asamblea Eclesial
y del sínodo es el proceso de escucha. Y continuamente el Papa nos invita a que invitemos a las personas a que nos hablen sobre sus inquietudes, sobre sus necesidades, sobre sus opiniones. Entonces, esta plataforma nos va a ayudar a acercarnos a personas importantes en nuestro país que contribuyen grandemente y que las podamos escuchar. Víctor, en la mayoría de los negocios en Puerto Rico, los chinchorros particularmente, hay un letrero que dice: aquí no se habla ni de política ni de religión. Este programa plantea todo lo contrario. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, de lo que hablan esos letreros, quizás es de lo mucho que se habla, de lo poco que se dice y de lo menos que se escucha. Y por lo tanto, la exclusión puede ser la norma en muchos lugares. Pero aquí se trata exactamente de lo opuesto. La vida toda es diálogo. El problema es cuánto escuchamos. Cuánto de lo que se dice escuchamos. El problema es cuánto espacio se le da a la reflexión y particularmente a escuchar a los que no piensan como nosotros o no creen como nosotros o simplemente tienen una visión distinta de la vida. Pero hay que entender, y esa es la base de cualquier diálogo, hay que entender que cada ser humano tiene un valor intrínseco fundamental y que cada ser humano puede hacer y debe hacer y hace una aportación importante si se crean los espacios. Y este es precisamente un espacio para la escucha atenta, para la escucha poderosa. Por eso es que por aquí van a pasar invitados de muy distinta procedencia, formación, creencias, y nos vamos a sentar a escucharlos y escuchar sus puntos de vista. Y a lo mejor, quizá, a hacer preguntas y quizá cuestionar lo que a lo mejor nos pueda resultar en algún caso chocante. Porque de eso trata la experiencia no solamente de la convivencia humana, sino la superación de la experiencia humana y la superación de la calidad de nuestras vidas. Y eso sí, una ruptura con la palabra hueca y vacía, con la palabra sorda, una ruptura con lo que no es el encuentro entre dos inteligencias, que es lo que siempre está detrás de la palabra diálogo, que son dos inteligencias, en este caso, quienes nos van a estar hablando, y todos nosotros los escuchas, los que estamos aquí, y los que estén escuchándonos a través de la radio y las redes. Fíjate que esa idea el Papa ha insistido en la creación de puentes. Y precisamente de ahí la palabra pontificia, y la palabra pontificia tiene ese mismo origen, ¿verdad? Es el que crea el puente. Y esa es parte de nuestra misión institucional, y tal como está reflejada en la misión de la universidad, es celebrar la vida desde todos esos acercamientos de la inteligencia humana, del conocimiento, del aprendizaje y de la experiencia, ¿verdad? Y ese diálogo, como dice Víctor, la palabra entre dos, que es de la expresión de la fuente de la palabra de diálogo, es lo que queremos propiciar. En Puerto Rico se discute mucho, pero se habla poco. Es decir, se lanzan muchas ideas y críticas al vacío, pero de ahí a que la idea sea una expresión concreta de qué hacer y cómo hacerlo, y gente que lo está haciendo en la vida real y que con su vida testimonia esa construcción de puentes y esa creación y esa búsqueda del bien común, pues hay que darlas a conocer. Y en una discusión que teníamos en estos días sobre el programa, decía alguien, bueno, es que pareciera que los próceres, ¿verdad? Compartía el doctor Hernán Vera, parecía que los próceres dejaron de existir. No, hay tanta gente haciendo cosas buenas y haciéndolas bien hechas en la construcción de un mejor país, y necesitamos ese espacio de poder conocerlas, de dialogar con ellas y de construir juntos en esa búsqueda de un mejor presente, y por supuesto eso como garantía de un mejor futuro de país.
¿cuáles serían las características de estos gentiles invitados que vamos a traer? Y como señala Frontera, más allá de lo que están haciendo, ¿qué queremos conocer de esas personas en este espacio? Decano, el Dicasterio para la Nueva Evangelización, cuando explicó qué es lo que se aspira en estos atrios o patios de los gentiles, comenzó diciendo que no es, de tal manera que nuestros radioescuchas sepan de entrada qué no va a ser este programa. Pues voy a citar de lo que el Dicasterio dijo. No es un coloquio meramente académico sobre teología o antropología. Sepa que eso no es lo que va a haber en el atrio de los gentiles. Ni sobre filosofía, ética, teología fundamental, cultura, arte. No es un aula universitaria ni un ciclo de conferencias. La universidad hace muchos ciclos de conferencia, pero este no va a ser uno de esos. Yo diría que es una plataforma para reconocer la católica como la universidad de la escucha, la universidad de la acogida, la universidad del acercamiento. Entonces, sigo diciendo el Dicasterio, hoy más que nunca se necesita gente creíble, sea atea o creyente. Entonces el atrio de los gentiles busca identificar, traer, destacar personas en nuestra comunidad que son creíbles y que su acción en la vida social, en la vida ordinaria, es de mucha credibilidad. Entonces sigue diciendo el Dicasterio, todavía se puede creer hoy, pero renunciando al uso religioso de la política y al uso político de los religiosos. De tal manera que las personas que vengan aquí, un poco a lo largo de lo que tú preguntas a Víctor, puedan acercarse a plantear lo que creen sobre aspectos importantes de nuestra vida. Entonces, termino con esto. Alguien escribió, dice, ya que hay que superar los horizontes de la superficialidad, un poco lo que decía Víctor, hay que superar los horizontes de la superficialidad, del estereotipo, de la indiferencia, del secularismo banal, de la religión devocional y del ateísmo folclórico. Entonces un poco rompe esos esquemas y hay un acercamiento refrescante, pienso yo, a la vida de estas personas. Al romper esos esquemas, me parece que estamos eliminando un poco del ruido de la conversación diaria, de los programas tradicionales en la radio, en la televisión, del debate político llanito o de poca profundidad, por decirlo de otra manera. Y me parece que el espacio se presta para también romper esas dicotomías que se han creado entre la fe y la ciencia, entre la fe y las artes, entre la fe y la cultura y otras tantas instancias de la vida que parecería crear esas confrontaciones que no necesariamente están sustentadas ni por la fe ni por otras creencias que uno pueda tener. Frontera, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Mira, yo creo que esas fracturas vienen precisamente por el egoísmo de pensar de que como yo creo y como yo pienso es lo único que vale y por lo tanto cualquier otro acercamiento es nulo. Y en segundo lugar, porque la polémica genera riqueza en muchos sentidos, ¿no? Pues, crear polémica, crear discusión, dicen por ahí vende, ¿no? Y esa idea de romper, de separar, de como decía el presidente, parte al final de que hay una creencia superflua, superficial, basada quizás en una práctica religiosa que no tiene un fundamento real de conocimiento, de educación, de formación, o el ateísmo práctico, ¿no? De mucha gente dice, yo no creo, pero oye, hasta que el avión tiembla, ¿no? Y cae el rayo. Ahí todo el mundo se acuerda de que Dios existe. Entonces, esa idea de lo que es poético, cultural y de tantas otras maneras, se enfrenta con la realidad de que la convivencia, la vida humana es una convivencia de todos esos elementos. Es la convivencia de la fe, es la convivencia de la cultura, es la convivencia de la razón, es la convivencia de la ciencia, y que todo eso se conjuga en cada ser humano. Lo que pasa es que pues unos potencian unas cosas más que otras y otros prefieren buscar ruptura.
Y yo creo que ese espacio de diálogo, como tú mencionas, que busca eliminar esa polémica y eliminar el ruido, empezando porque, como decía Víctor ahorita, hay que escuchar de verdad a la gente. En ocasiones lo que estamos es pensando que le voy a contestar, ni siquiera estoy prestando la atención a sus argumentos y a lo que está planteando. Pues parte de un formato y de un estilo distinto de compartir la información, de dialogarla, de escucharla, incluso de procesarla internamente y no cómo uno reacciona a ella. Y yo creo que este espacio tiene la ventaja y la posibilidad de ser un gran modelaje para otros medios, para otros espacios y para nosotros mismos que nos sentemos a escucharlo todos los martes a las 3 de la tarde, de poder tener esa visión distinta y esa conversación distinta con los invitados que ustedes tengan aquí. Complemento en la misma línea de lo que está diciendo licenciado Frontera. A la edad nuestra, yo soy el más viejo aquí en esta mesa, reconocer que uno necesita aprender a dialogar es un paso significativo. No es un simple acto de humildad, es una necesidad ante los apremios que nos plantea la vida y el mundo. Y yo creo que este programa lo va a poder escuchar desde un niño, un adolescente, hasta una persona de edad avanzada. Porque aprendemos a dialogar toda la vida. Y si partimos de esa premisa, si partimos de una premisa terrible, que es que a veces no sabemos escuchar, la mayor parte de las veces, y si confesamos que no sabemos escuchar, hay un mundo vasto de encuentro posible. Uno, a medida que pasa por la vida, se da cuenta que los seres humanos, en términos generales, coincidimos en el 98 o el 99% de las cosas, y no podía ser menos. Pero nos faltan los caminos, las veredas, los puentes, las avenidas. Nos falta la escucha y el encuentro. Así que esto va a ser para todos nosotros, para el decano Moreno, para mí, para todos los invitados, para todos los que escuchen, un gran curso. No es académico, no es abstracto, es un gran curso que uno en este país lo vive en muchos otros lugares. A lo mejor en la mesa de dominó los sábados por la tarde, a lo mejor en el encuentro en la esquina. Pero es iniciarnos o continuar profundizando en un tipo de práctica que a veces nos la han arrebatado porque se imponen otras modas u otros estilos. Cuando yo estaba en escuela intermedia, recuerdo haber leído, que nos era asignado en la escuela intermedia, un libro que se titulaba Vidas Ilustres. Y en ese libro muchas personas del mundo, eran unas reseñas biográficas. Y yo, al pensar en este programa, yo decía, aquí vamos a rescatar las vidas ilustres de puertorriqueños y puertorriqueñas. Y los vamos a escuchar y los vamos a conocer. Yo pienso que cada radioescucha o cada persona que nos ve en las redes sociales va a esperar el próximo programa para saber y conocer quién es esta vida ilustre que va a ser entrevistada, y vamos a conocer su vida en el Atrio de los Gentiles. Y el gran valor de eso es que son personas ilustres de nuestra época, claro, que viven, claro, respiran y caminan entre nosotros, claro, y poder invitarlos a esta conversación va a ser un gusto para los que estamos en este lado de los micrófonos y para los que nos van a estar escuchando a través de todo Puerto Rico. Antes de irnos a la pausa, quiero dejarlos reflexionando sobre el tema de que el reto nuestro acá va a ser que no venimos a hablar, venimos a escuchar. Eso así. Y en la mayoría de los programas la gente va a hablar y a decir y a dar y a exponer desde ese atrio, y nosotros estamos revirtiendo esa fórmula, nosotros estamos abriendo los micrófonos a personas que sabemos que deberían tener estos foros y por las razones que sean no los tienen.
¿verdad? Mirando la lista de personas que hemos identificado que pueden ser invitadas, es un espectro amplio. Tenemos personas en la política, tenemos personas en el teatro, tenemos personas en las actividades empresariales. Va a ser un acercamiento muy interesante a puertorriqueños y puertorriqueñas que hayan nacido o no hayan nacido en Puerto Rico, que van a venir por el Atrio de los Gentiles. La gente va a esperar las 3 de la tarde para escuchar el programa los martes. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes nuevamente, están escuchando El Atrio de los Gentiles a través de Católica Radio. Antes de seguir con esta conversación, quiero recordarles que el programa, además de estar por las ondas radiales, está disponible en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Facebook, Instagram y en formato de podcast. Así que esta conversación no solamente la va a tener disponible en radio, sino que la puede escuchar y compartir con sus familiares y amigos en cualquier momento. Adelante, por favor. Yo iba a preguntar, ¿verdad? ¿Qué siente el decano de Derecho, siendo el más joven de este grupo, frente al tremendo desafío de entrevistar para el presente y para la posteridad a las personas que van a acudir al Atrio de los Gentiles? Es un reto de grandes proporciones, pero es un espacio necesario. Nosotros desde la universidad llevamos un tiempo realizando ciclos de conferencias, certificaciones que tienen que ver con responsabilidad pública y salpicando todo un poco con aspectos de fe y la importancia de la moral en cómo se conducen los asuntos públicos del país en todas las instancias, ¿verdad? Y cómo vivimos nuestra vida como ciudadanos responsables. Así que esto viene como un esfuerzo más a apoyar lo que ya se está haciendo desde la universidad y a profundizar sobre la vida de las personas ilustres, como señalaba el presidente, ¿verdad? De estos que caminan entre nosotros y que merecen ese reconocimiento, merecen esa plataforma de divulgar su idea y que los escuchemos como se merecen. Yo creo que el reto que tiene, él lo planteaba ahorita, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa, que típicamente en estos espacios uno viene a compartir ideas, a plantearlas y en la conversación incluso a cómo contesto lo que va diciendo el otro. Yo creo que el reto principal es el de escuchar que tú señalabas ahorita y cómo al mismo tiempo generar las preguntas que uno piensa que la audiencia quisiera hacerle a esa persona por su vida, por lo que está narrando, por lo que está haciendo y que realmente podamos ver tantas cosas buenas que están pasando en el país porque hay gente buena haciéndolas, que yo creo que eso necesita descubrirse y yo creo que uno de los issues va a ser que al final nos vamos a dar cuenta que van a faltar programas para uno poder entrevistar a toda la gente que quisiera. Si uno mira la rotación, por ejemplo, de la certificación que estamos dando en este momento en la universidad sobre el tema de gobernanza y todo el tema de la exclusión y de la cultura del descarte, como pasó, por ejemplo, la semana pasada con la jueza Berrío. Y el drug court, ese tipo de experiencia compartida y descubierta a la misma vez para mucha gente que no conocía que eso ocurre así en el país. Personas, la jueza Sonia Vélez, Nelson Colón Tarraz, y todos esos proyectos, ¿no? que uno va descubriendo a lo largo de toda esta experiencia que hemos tenido, como tú mencionas, en las certificaciones, en los conversatorios. Y volviendo a un planteamiento que hacía Víctor ahorita sobre la realidad es que en el fondo pensamos y creemos muchas cosas de la misma manera, sin embargo capitalizamos en las diferencias. Los partidos políticos capitalizan en las diferencias de unos por otros para obtener escaños y obtener cosas. En las discusiones públicas se capitalizan en las diferencias para ver cuánto yo gano versus lo que gana el otro y cuánto yo obtengo versus lo que gana el otro. Y un espacio donde podamos partir de la premisa de que no estamos buscando qué nos hace diferentes, sino qué nos hace iguales y sobre todo qué nos hace mejores. Y yo creo que ese reto que ustedes cada semana van a tener con los invitados, pues será extraordinario y
pero es algo que, como mencionaba, valdrá la pena y es necesario para el bien del país. Y no mejor en el sentido de que mejor que el otro, sino mejor persona en el desarrollo íntimo, personal de y mejor cómo sociedad. Cómo puede aportar al prójimo. Como mencionaba anteriormente y citando al dicasterio, sería un foro privilegiado que libre de artificios. Las personas que vengan deben encontrar que es un sitio donde no hay artificios, ¿verdad? Donde sería un foro privilegiado que libre de artificios y dogmatismos nos permita a los creyentes descubrir lugares comunes que compartimos con nuestros hermanos en la búsqueda o en la duda, y ese énfasis en la duda es muy importante. Yo estoy seguro que en cada uno de los programas saldrán rasgos muy interesantes de nuestros invitados, pero también saldrán dudas al terminar el programa sobre interrogantes que se plantearon al escuchar la vida de estas personas. Yo quería proponer a ustedes, ¿verdad?, que si fuéramos a listar qué hace una persona creíble, ¿qué diríamos? Porque la iglesia nos invita a que consideremos que en el atrio de los gentiles estén personas cristianas, no cristianas, católicas, no católicas, creyentes o no creyentes, pero que sean creíbles. ¿Qué hace una persona creíble? Eso es un gran debate, especialmente en un mundo donde se relativiza cada vez más la verdad. Es un debate muy grande, donde se han creado los fake news, donde se han creado tantas realidades que llamaron alternativas. Pero en esencia, una persona creíble es aquella que da testimonio con el ejemplo, que es auténtica y que tiene una manera de ser que inspira confianza y que también confía en sí mismo. Y una persona creíble, pienso yo, en la instancia en que estamos hablando, es una persona que ha vivido una vida ejemplar, de la cual se puede sentir orgulloso quien la conoce. No estoy hablando de la misma persona, sino quizás uno de los rasgos importantes es la humildad. Así que otros se sienten orgullosos de conocerlo. Yo, por ejemplo, estoy en una etapa de la vida rara en donde estoy criando una niña. Y una de las cosas que uno quiere inculcar tremendamente es lo que es la integridad. Pues una persona creíble es una persona íntegra. No importa en lo que piense, no importa lo que crea o lo que no crea. Y claro, es una persona que tiene la capacidad increíble de ni siquiera proponérselo, provocar que quiera escuchársele. En esa misma línea, es algo que descubriremos, yo creo, a lo largo de este programa, ¿verdad? Cómo identificamos a estas personas, qué cualidades tienen, aunque vengan de diferentes campos de la vida, de las artes, de la ciencia, de la academia, de las comunidades en las que trabajan. Los cánones de ética profesional disponen que el abogado tiene que trabajar con celo en sus casos, aún a riesgo de perder el favor popular y el favor de los jueces. Y yo creo que eso es un principio, ¿verdad?, de estas personas que se entregan con pasión a sus causas y que no lo hacen por lograr el favor popular particularmente, o por lograr el favor de alguien en específico, o por sobresalir y llamar la atención en este mundo de redes sociales y de bits informativos y de highlights, ¿verdad?, de 2 minutos, 2 segundos de fama, sino que son personas que se han entregado a las causas que por una razón u otra han escogido. Las causas lo han escogido a ellos y a ellas, porque muchas veces pasa de esa manera. Así que lo que queremos un poco en este programa es ver cómo esas personas
llegaron y encontraron ese espacio, encontraron esa pasión y qué le han dedicado, ¿verdad? Y cómo lo han hecho a través de los años que lleven trabajando en eso. Todos los lunes y viernes, de 5, casi siempre como media hora, de 5 a 5 y media, por el programa Fuego Cruzado, primera media hora de ese programa está dedicada a escuchar la voz del doctor Fernando Cabanillas. Doctor Fernando Cabanillas, que como ustedes saben es un gran especialista, médico especialista, director del Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico, de las glorias de este país en el tema del cáncer, por muchos años director en el MD Anderson, es centro de cáncer en los Estados Unidos. Entonces, no viene a hablar de cáncer. Ha estado hablando ya por varios meses sobre el tema del COVID. Entonces, ha sido muy interesante cuánta audiencia tiene el doctor Cabanillas en esa media hora. Entonces, y probablemente los radioescuchas y las personas que nos ven por las redes leen sus columnas en El Nuevo Día todos los domingos. El doctor Fernando Cabanillas, científico, fue recientemente designado y seleccionado como Humanista del Año por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Entonces, cuando hablamos de personas creíbles, yo pensé rápidamente en él, por ejemplo, ¿verdad? Científico, está en la radio, está en la prensa, pero es una persona muy creíble en su acercamiento al bien común, a informar y a asegurarse que las personas que proveen información incorrecta sean desmentidas, por así decir. Y más importante aún, está en el hospital todos los días. Eso es así. No solamente es una figura de los medios, sino que su respeto y la credibilidad que tiene, la tiene porque es un médico de primera fila en el hospital día a día, desde hace años. Yo me imagino el conflicto, por así decirlo, la tensión, más que conflicto, porque él está lunes y viernes, de 5 a 5 y media, que no está en su oficina, no está en el hospital, pero está haciendo una función que él entiende que es muy importante para el país. Y como él hay muchas personas. Pero lo más importante, y voy a subrayarlo, y no es, el elogio nunca es malo, el halago sí. Dentro de los miles de oyentes que va a tener este programa y los miles que lo van a seguir a través de las redes, dentro de cada uno hay el potencial, y no solamente el potencial, la realización de estar en el atrio de los gentiles al escuchar este programa y al verlo. ¿Por qué? Porque si vamos a remover todo artificio y demagogia, y si la palabra va a ser tan potente que va a ser puente, el que escucha y el que habla van a ser uno. Una sola persona. Ese es el don supremo y mágico de la palabra. Nunca se puede alcanzar a ese 100%, pero se va a ir construyendo, y sobre todo una manera distinta de dialogar en nuestro país. Una manera distinta de comunicar. Que se puedan, que cada uno podamos elaborar criterios de lo que es diálogo y de lo que no lo es. De lo que es escucha y de lo que no lo es. De lo que es inclusión sincera, aún de la persona que piensa distinto, para escucharlo y aprender de esa persona y de su ejemplo. Uno que ha estado en contienda, es la posibilidad real de poder abrazar al adversario o de poder abrazar al que no cree como uno.
en algún momento es el preciso punto en donde se siembra la semilla de la conciliación a través del diálogo. Y que no haya posibilidades del descarte, porque con frecuencia descartamos a personas buenas, bien intencionadas, simplemente porque voy a mencionar, de este partido político. O de aquella religión. O de aquella religión. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Lares, hasta el 4º año de escuela superior, entre mis mejores amigos, había compañeros que no eran católicos. O sea, estoy hablando de mis mejores amigos, con quienes compartía, en distintas ocasiones. Y les confieso, era aquí por la radio, que hubo personas que me decían, oye, pero ¿y esa relación tuya con esta persona que no es católico? Y yo le decía, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, este es mi querido amigo, con quien oramos muchas veces, ni en el templo de él, ni en la iglesia católica, ni en el templo de la iglesia católica, pero oramos juntos, compartimos la fe. Entonces, un poco, pienso que de eso estamos hablando, que no podemos descartar individuos. Yo creo que esto va a ser una gran plataforma para que poco a poco las personas que nos escuchan, las personas que nos ven, se planteen la liberación que puede ser en su vida el mirar al otro de otra manera. Y en esa línea, eso es lo que queremos de este programa, esa experiencia de ese joven lareño compartiendo y siendo amigo de otras personas con diferentes formas de ver la vida, cómo formó al hoy presidente de la Universidad Católica, ¿verdad? ¿Qué de esa experiencia todavía usted carga y la ayuda en su trabajo, en su vida diaria, y lo hace pues la figura que hoy dentro de la universidad y dentro de la comunidad en general? Esos pedacitos de la vida de las personas son las que queremos conocer a través de este espacio, a través de este programa, de estas conversaciones, y un poco separar el respeto a la persona del debate de ideas, ¿verdad? El respeto a la persona lo tenemos que dar, ¿verdad? Y lo debemos por la dignidad que tenemos cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir que no podamos tener diferencias, que no podamos discutir y enfrentar ideas en espacio, y ese es el fin de la universidad, ¿verdad? El encuentro y el debate de ideas, y un poco en este programa queremos conocer a las personas desde esas perspectivas, esas experiencias de dónde se criaron, con quién, cómo fueron convirtiéndose en la persona que son hoy y que se ganó la invitación a este programa. Uno de esos queridos amigos después se convirtió en un ministro o pastor de una de las iglesias protestantes, y siempre nos hemos mantenido muy cercanos, con mucho diálogo, con mucha conversación, con mucho cariño, con mucho entendimiento. Hay un tema que está detrás de todo esto, ¿verdad? Decimos mucho que todos somos hermanos. ¿Cuántos practicamos esa hermandad? De verdad. Es una pregunta importante. ¿Y quiénes son los que practican eso? Y tiene que ver estrictamente con sus creencias, o no es un elemento común o una semilla común que puede crecer, que todo el mundo carga y que puede hacerla mucho más robusta y crecer más fuerte. Por eso es que uno no puede aislarse de las circunstancias. Estamos en los tiempos de la Fratelli Tutti, de la encíclica del Papa, hermanos todos. Y el diálogo funciona de esa manera. El diálogo que no excluye, el diálogo inclusivo, pero sin folclorismo, sin fanatismo, dogmatismo, sin artificio, que pienso que es la palabra precisa del documento del dicasterio que ha citado el presidente Vélez Arocho.
Señor moderador de hoy, nos están haciendo señas desde los que controlan el tiempo, que es casi, hay casi un minuto para cerrar este programa introductorio. ¿Por qué no dejamos ahora a nuestro presidente a que dé el cierre? La realidad era que yo iba a proponer que fuera el decano de nuestra escuela de Derecho que inició el programa y que él lo cerrara. Así que si él me permite ese abuso de poder, yo le pediría que nuestro decano cerrara el programa. Bueno, presidente, muchas gracias por acompañarnos a poner la primera piedra en este proyecto que esperemos que siga creciendo y desarrollándose. Sé que lo tendremos luego de nuevo aquí en este foro. Gracias a Víctor que nos acompañó hoy y nos seguirá acompañando a través de esta jornada, a la gente de producción que muy amablemente nos han ayudado en el día de hoy y a los radioescuchas, amigos y amigas todos, quedan convidados al Atrio de los Gentiles, un espacio donde escucharemos y hablaremos un poco. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.